Hola, buenos días. Soy el doctor Juan Carlos Nieto González, trabajo en el Servicio de Reumatología del Hospital Gregorio Marañón y soy responsable del área de la reumatología pediátrica. Para mí es un placer poder participar en este segundo congreso de personas con artritis y espondiloartritis que organiza Conartritis. En el día de hoy yo les voy a hablar de la artritis idiopática juvenil y de cómo compaginar tratamientos con la época de la niñez. No tengo conflictos de interés con esta ponencia y los objetivos que quiero conseguir son los siguientes. Revisar cuáles son los tratamientos que utilizamos en reumatología pediátrica, los tratamientos inmunosupresores, aquellos efectos adversos más frecuentes que utilizamos en el día a día y comentar características especiales de su uso en pacientes niños y en adolescentes. Y algo que sí quería comenzar diciendo es que en este área, sobre todo en esta parte más práctica de cómo compaginar los tratamientos con la infancia, no hay evidencia científica, no voy a poder traerles trabajos que aporten datos que nos vayan a ayudar en esto. Así que la experiencia de cada uno es muy importante. Y yo les voy a tratar de guiar a lo largo de los tratamientos que utilizamos, los problemas que pueden dar, los seguimientos que hacemos, para generar un conocimiento base y probar en el turno de preguntas a responder todas las dudas que ustedes tengan. Comenzamos hablando de la artritis idiopática juvenil, es la artritis más frecuente en la infancia, toda artritis que comienza antes de los 16 años, que dura más de 6 semanas y que va a poder clasificarse en 7 tipos diferentes, con una fisiopatología muy diferente. La clínica de los pacientes con artritis idiopática juvenil puede distar mucho entre unos y otros. Su frecuencia es baja, aunque aún así hay muchos pacientes, 16, 150 por cada 100.000 habitantes, y el valor de 16 años para diferenciar los que son artritis idiopática de los que ya van a tener una clasificación del adulto se hace más por términos legales que por una razón fisiopatológica. Los criterios de clasificación de la artritis idiopática juvenil tienen ya muchos años, más de 20 años. Se generaron en una reunión internacional para poder homogeneizar previas clasificaciones que había en Europa y en Estados Unidos y tratar de impulsar la investigación en este campo. Desde ese momento hasta ahora sigue habiendo cierta controversia con algunos tipos y se intenta homogeneizar más el diagnóstico, la clasificación con lo que se tiene en los adultos. En el 2018 se ha propuesto una nueva clasificación. Esto nos influye porque los tratamientos se van aprobando en función de qué tipo de artritis idiopática tiene nuestro niño. Así que ya sin más, entramos en los tratamientos en reumatología pediátrica y una diapositiva que creo que ilustra muy bien qué es lo que nos ocurre es esta en la que comparamos la aprobación de fármacos biológicos y de nuevas terapias en artritis reumatoide, la artritis crónica por excelencia en la edad adulta, y la artritis idiopática juvenil. En este sentido, y salvo para una de las primeras moléculas, como es etanercept, el resto, desde el momento en que se aprueba en el adulto, pasan años hasta que obtenemos una aprobación en el niño. O sea que en artritis idiopática siempre vamos a remolque de lo que se está haciendo en los adultos. Partimos, eso sí, con la ventaja de la experiencia que se tiene ya en ellos, pero los estudios propios en población infantil siempre tardan unos años y el uso, por tanto, también se retrasa. Actualmente ya disponemos de muchos fármacos que están aprobados, de muchos fármacos que son eficaces, que bloquean distintas moléculas responsables de la inflamación articular sistémica que tienen nuestros niños y que por ficha técnica ya podemos usar desde edades muy tempranas. La gran mayoría a partir de los 2 años ya podemos hacer uso de ellos y en enfermedades que comienzan incluso en el primer año, ya desde los 8 meses como anakinra, podríamos utilizar. En esta diapositiva, sin querer comparar unos fármacos biológicos con otros, vemos en la izquierda la columna en verde clarito que todos los fármacos han demostrado ser eficaces en los ensayos clínicos. Pero los ensayos clínicos no son lo mismo que la práctica clínica y por eso en la columna de verde oscura vemos que en un registro tan potente como puede ser el registro alemán, estos fármacos también han demostrado ser muy eficaces. En este sentido, a veces lo que más nos preocupa ya no es la eficacia, es la seguridad, y lo que hacen estos fármacos es modular el sistema inmunológico aumentando ese control sobre el proceso inflamatorio, pero también reduciendo su posibilidad de responder a infecciones. No es sorprendente, por tanto, que el efecto adverso más frecuente sean las propias infecciones
entre infecciones comunes hasta un 30%, infecciones respiratorias, celulitis, infecciones de orina, y procesos graves en torno al 7%. Y, por supuesto, no todos los fármacos biológicos tienen el mismo riesgo de presentar infecciones que otros. Así pues, lo que tenemos a día de hoy es un armamentario terapéutico muy amplio que ha cambiado el pronóstico totalmente de nuestros pacientes, y lo que se viene en el futuro todavía puede ampliar más este armamentario. Hay muchos fármacos ya aprobados en adultos que se están ahora estudiando en población infantil. Esto lo que hace es aumentar la complejidad del manejo y que cada uno de estos medicamentos tiene unas características distintas, tanto de perfil de seguridad como de eficacia. A grandes rasgos, los niños con artritis idiopática siguen una escalera terapéutica. Aquellos pacientes que tienen que comenzar tratamiento sistémico, tratamiento con pinchazos o con pastillas para controlar el proceso de forma general, solemos comenzar con los fármacos que ya denominamos modificadores de la enfermedad sintético, moléculas químicas que actúan sobre el sistema inmunológico y que fundamentalmente el metotrexato es el más utilizado. Después tenemos los fármacos biológicos que se dividen dependiendo de cuál es la molécula proinflamatoria que van a bloquear o cuál es el linfocito sobre el que van a actuar. Pongo en negro en la diapositiva aquellos fármacos que tienen aprobación en artritis idiopática, todos los demás son los que existen comercializados en el adulto. La última categoría son moléculas químicas que actúan de forma muy específica sobre el sistema inmunológico, sobre ciertos receptores, y especialmente relevantes los últimos, los inhibidores de los receptores JAK, y en concreto el tofacitinib, que también tiene aprobación. O sea que la variedad de fármacos que tenemos son muy amplios. Vamos a ir revisando uno por uno esta familia de fármacos para que conozcamos mucho mejor qué es lo que hay que hacer al principio y por qué estarían indicados, y así nos surgirán las preguntas. El metotrexato, en principio, es el que más vamos a utilizar. Podemos usar también otras medicaciones como leflunomida o sulfasalazina. Si el paciente tiene un lupus o una dermatomiositis, la hidroxicloroquina también es frecuente, y los perfiles de seguridad varían de uno a otro. Vamos a centrarnos en el metotrexato, sin duda el más utilizado. Se puede administrar de forma oral o de forma subcutánea una sola vez a la semana, y al día siguiente hay que proporcionar ácido fólico, un comprimido de 5 miligramos por norma. ¿Qué es lo que ocurre con esta medicación? Actúa sobre los linfocitos, puede aumentar las enzimas hepáticas porque su eliminación es a través del hígado, y contraindica o limita el uso de otras medicaciones que se vayan a metabolizar por ahí, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos. En este sentido, las dosis se ajustan por el peso del paciente o por el índice de masa corporal, y el ácido fólico pues también hay que ajustarlo. Estos tratamientos, como efectos adversos, el metotrexato, pueden dar náuseas o malestar gastrointestinal. El paciente a veces puede incluso referir, el niño, que tiene un sabor metálico. Esto es muy poco frecuente, pero a veces ocurre. También pueden presentar una alopecia, que no es una alopecia localizada, es algo más generalizado, digamos que el pelo pierde un poquito de fuerza, y que es reversible todo ello cuando la medicación se suspende. Como consejo práctico de lo poco que podemos aconsejar en este punto es, si tiene mucho malestar gastrointestinal, podríamos pasar a la vía subcutánea, que eso nos ayudará, pero también nos va a ayudar el momento en el que lo tomamos. Si el paciente, el niño, no se encuentra muy bien, o a veces es incluso previo a la toma, el niño cuando llega el día de tomar el metotrexato ya se encuentra mareado, nauseoso o con un malestar vago, porque ya está anticipando cuáles son los síntomas que va a tener cuando lo tome, pues es bueno que decidamos usarlo, el medicamento, en un fin de semana para que no interfiera con el colegio. Entonces, tomamos metotrexato los sábados, el ácido fólico los domingos, y de esta manera, en caso de que existan estos efectos adversos, los vamos a poder manejar durante el fin de semana. Las contraindicaciones, ¿cuándo no podemos usarlo? Pues cuando hay algún problema hepático, algún problema renal, en cánceres activos, en infecciones activas, y en concreto con la hidroxicloroquina, un medicamento que se puede acumular en la retina con unas dosis altas y durante un tiempo largo, pues hay que hacer un chequeo con el oftalmólogo para ver la retina. Y por supuesto, si el niño tiene alergia a alguno de los compuestos. Desde el punto de vista médico, en consulta, habrá que hacer unos controles antes de comenzar el tratamiento y unos controles a lo largo del seguimiento.
Importante, antes de iniciar un fármaco como metotrexato o cualquiera del resto de moléculas, hay que hacer una analítica completa, ver que no hay disminución de líneas celulares, de plaquetas, leucocitos, etcétera, etcétera, que no hay problemas a nivel hepático ni renal, que no hay una infección por hepatitis B, hepatitis C, que pueda aumentar el riesgo de que haya toxicidad hepática, y luego también se hace una radiografía de tórax para descartar problemas a nivel pulmonar. Ya una vez que lo hemos instaurado, como norma general, los efectos adversos que aparecen en fármacos que se toman orales solo aparecen en el principio, al inicio del tratamiento, sobre todo los primeros 6 meses. Y es raro que aparezcan efectos adversos relacionados con un fármaco más allá de los primeros 12 meses de su uso. O sea que si aparecen, aparecen al principio. Y por eso las analíticas, los controles que tenemos que hacer son más rigurosos y más cercanos al principio que después. Desde el inicio del fármaco hasta el primer control se recomienda entre 1 mes y medio o 2 meses. A partir de ahí, cada 3 meses habría que hacer un control analítico, y si ya el fármaco no ha dado ningún problema y llevamos más de 1 año, podríamos llegar a hacer un control cada 6 meses. Pero sí que se recomienda que se vayan haciendo de forma periódica. Un aspecto concreto que también da mucha preocupación es: si mi niño coge una infección y está tomando metotrexato, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Suspenderlo o no suspenderlo? En este sentido, el suspender la medicación no va a tener un efecto ni beneficioso ni contraproducente con la propia infección, porque el efecto que vamos a tener con la medicación tarda semanas. Por tanto, el efecto deja de hacer su función pasadas semanas de suspender. Así que, como norma general, metotrexato, flunamida, sulfasalazina, hidroxicloroquina, no hay que suspenderla si el niño tiene una infección. Hay que mantener el tratamiento porque no va a influir en el proceso. ¿Se puede reducir el efecto de la vacunación? Esta también es una pregunta frecuente. Al niño hay que vacunarle de ciertas cosas a lo largo de la infancia y la adolescencia. ¿Qué debo hacer con la medicación? ¿Le puedo vacunar o no? En este sentido, con metotrexato, de nuevo, el más utilizado, se ha visto que es seguro la vacunación. Por un lado, no van a aumentar el riesgo de brotes cuando se vacune, y por otro, la vacunación es segura, no va a haber ninguna infección activa después de vacunar. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que la disminución de esa reactividad de los linfocitos haga que la respuesta vacunal sea menor que un niño que no tome metotrexato. Entonces, en ese sentido, lo peor que nos puede ocurrir es que haya que revacunarle para alcanzar un nivel de anticuerpos un poquito mayor. Pero se puede vacunar sin problema. Fundamental en cualquier fármaco, y lo voy a ir recordando, es la adherencia al mismo, tomar la medicación como está pautada, y que si no se hace así, se comunique al médico, porque tenemos que tener muy buena comunicación para saber exactamente qué estamos haciendo. Que no haya una mala interpretación, que el médico no piense que estamos fallando al tratamiento y el problema sea que realmente no estamos tomando las dosis que se han pautado. Por otro lado, eso nos va a ayudar a evitar intoxicaciones y efectos adversos. Siempre que haya dudas, contactamos con el profesional, tanto el médico como enfermería, y en ciertas medicaciones como la hidroxicloroquina, hacer un control anual en oftalmología. Los efectos adversos ya los hemos comentado, los efectos gastrointestinales, de malestar y la alopecia. Las infecciones también aparecen, y la tasa que les pongo es para reflejar que realmente sí hay un aumento de riesgo de infecciones, pero es muy bajito. Tampoco es una medicación que suprima el sistema inmunológico del niño y que le vaya a hacer, digamos, comparable a un paciente oncológico. Y, por supuesto, lo más frecuente y manejable con las dosis del metotrexato es la hipertransaminasemia, el aumento de enzimas hepáticas, que mejora cuando se reduce la dosis. Sobre los fármacos sintéticos, que sobre todo el metotrexato, ya hemos hablado de esto. Fármacos biológicos, estas terapias han cambiado sin duda el pronóstico de los niños con artritis idiopática juvenil, han mejorado este pronóstico sin duda. Tenemos fármacos que se diferencian fundamentalmente en anticuerpos monoclonales y proteínas de fusión. Son moléculas que se generan por ingeniería genética, que se sintetizan en células vivas y que van a bloquear unas citoquinas muy concretas, aquellas que son responsables del proceso inflamatorio. Las primeras que se aprobaron bloqueaban el factor de necrosis tumoral alfa. La segunda y la tercera que ven en la pantalla, adalimumab y etanercept, están aprobadas en artritis idiopática y son altamente eficaces. Ya tenemos mucha experiencia, más de 20 años, y existen varias familias de estos medicamentos aprobados. Esto sí es evidencia científica. En una revisión del 2021 se publicó esta tabla en la que se muestran todos los fármacos que se utilizan
En población infantil, como ven, viene cuál es el mecanismo de acción, cuál es la molécula proinflamatoria que van a inhibir, cuál es la dosis recomendada, siempre inferior a la que se utiliza en adultos, y esto es lo que disponemos en la artritis idiopática. De nuevo, también es recomendable que se administren, estos son fármacos que se administran todos subcutáneos o alguno de ellos también se puede administrar intravenoso. Lo ideal, salvo los intravenosos que hay que venir al hospital de día, es que se pongan en el fin de semana. No porque vayan a dar ningún problema, pero yo creo que la logística siempre es más sencilla en el fin de semana, se dispone de mucho más tiempo que en el día a día, de lunes a viernes, que tenemos también el colegio, etcétera, etcétera. No hay una hora recomendada para tomarlo, igual que con el metotrexato, sí que se recomienda fraccionar la dosis por la mañana y por la noche para mejorar esa tolerancia. El pinchazo lo podemos dar tanto por la mañana como por la tarde. Y salvo que haya una cadencia muy corta en el tiempo, etanol C, por ejemplo, se puede administrar cada 4 días, sí que es recomendable ahí que se pinche o siempre por la mañana o siempre por la tarde, pero en el resto no nos va a influir en la eficacia ni en la seguridad. ¿Qué es lo que contraindica el uso de biológicos? Pues parecido a lo que hemos visto antes, infecciones activas, la tuberculosis especialmente, esto es más concreto de estos fármacos, y ya procesos más propios de pacientes más mayores que de los niños, insuficiencias cardíacas, cánceres, enfermedades desmielinizantes. Pero sin duda todo esto se descarta antes de empezar un fármaco biológico en población infantil también. Como con metotrexato y como con el resto de fármacos sintéticos, hay que hacer algunos controles previos y algunos controles durante el uso de fármacos biológicos. Aquí de nuevo el hemograma completo junto con la bioquímica, ver que no hay alteraciones del perfil hepático ni renal, las hepatitis B y C, los estudios de contacto con tuberculosis, la radiografía de tórax y por supuesto excluir que haya una infección activa en el momento de iniciar. Una vez que se ha empezado, hay ciertas recomendaciones que debemos conocer. Por un lado, la vacunación. Se recomienda vacunar de gripe todos los años y de neumococo al menos una vez cada 5 años a los pacientes mientras están con uso de fármacos biológicos. Y hay vacunas de virus que estén vivos o que estén atenuados, digamos, que estén como dormidos, latentes, que se pueden reactivar si el paciente está con estos tratamientos, con lo cual están contraindicados. Muy importante, por tanto, que sepamos, o el pediatra sepa, que el niño tiene estos tratamientos porque el calendario vacunal pues puede hacer que vacunas como la triple vírica pues haya que retrasarlas o haya que suspender durante un periodo de tiempo en el que el niño esté bien controlado de la enfermedad la medicación biológica para poder vacunar. Si aparece una infección, este es un problema también frecuente, si aparece una infección, puede ser una infección normal, un catarro, puede ser una infección respiratoria o incluso puede ser una neumonía, durante el proceso infeccioso o durante el uso del antibiótico no hay que administrar el fármaco biológico porque nos podría aumentar el riesgo de que esta infección sea más grave o de que se prolongue en el tiempo. Así que si el niño tiene una infección, dejamos de administrar la medicación hasta que se resuelve y a partir de ese momento volvemos a introducirla y ya ajustamos la cadencia de los niños. Hay que conservar en frío el tratamiento, se conserva en nevera, desde la farmacia hospitalaria, porque son todo fármacos de dispensación hospitalaria, se administra una neverita para que se pueda conservar en frío y la adherencia y el contacto cuando hay dudas aplica igual que con los fármacos anteriores. Cada cierto tiempo se recuerdan los estudios de serología de hepatitis, de contacto con tuberculosis para confirmar que durante el tratamiento no ha habido ningún cambio. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Yo creo que ya lo hemos comentado. Lo más frecuente, las infecciones. ¿Son más frecuentes las infecciones con los fármacos biológicos que con el resto de tratamientos? Sí, son más frecuentes. Lo más habitual son las infecciones del tracto respiratorio superior, pero también pueden aparecer neumonías, celulitis, varicela, infección del tracto urinario, abscesos en algún caso muy esporádico, pero también podrían suceder, etcétera, etcétera. ¿Hay que preocuparse por esto? Realmente lo que hay que es ocuparse, más que preocuparse, estar pendiente de si el niño desarrolla fiebre o algún síntoma de infección, llevarle al pediatra cuando esto suceda y tratar con antibióticos quizá con mayor facilidad que en niños que no estén con estos medicamentos. Las infecciones tienen una incidencia similar entre los biológicos, hay alguno que tiene mayor riesgo, también asociado a la propia enfermedad del niño y al uso de corticoides. Las infecciones oportunísticas, las que son, digamos, poco frecuentes y que aparecen en pacientes inmunosuprimidos, no suelen estar tampoco muy aumentadas en estas situaciones, los herpes tampoco, y algo que tranquiliza mucho, los cánceres no han aumentado su incidencia en pacientes tratados con fármacos biológicos.
Vamos a ver algunos consejos que sí que os puedo dar sobre los tratamientos crónicos en la infancia, mucho basado en mi experiencia y en la experiencia de otros compañeros que en evidencia científica. Por un lado, es muy importante la aceptación del niño y de la familia de la enfermedad y, por tanto, del tratamiento. Si el niño y su familia no aceptan que estos son enfermedades crónicas, que son enfermedades que pueden pasar por periodos de luna de miel, periodos en los que no dan la cara, periodos en los que no hay artritis, esa enfermedad sigue estando ahí y en el futuro sí que puede volver a reaparecer. Y cuando se instala un tratamiento, ya sea un metotrexato, ya sea un fármaco biológico, puede que sea para mucho tiempo, para años, o puede que sea para siempre. Entonces, hay que tener una aceptación de que la enfermedad es crónica, de que el tratamiento probablemente también, e ir viendo cómo se maneja en el futuro. El objetivo de los reumatólogos pediátricos y en conjunto con los padres y con el propio paciente es siempre tratar de disminuir la dosis de tratamiento siempre y cuando la enfermedad esté bien controlada y en casos seleccionados pues tratar de suspenderlo. Pero esto hay que individualizarlo por cada uno de los pacientes. Los efectos adversos a los placebos tenemos que conocerlos, tampoco tenemos que temerlos, hay que conocerlos para poder manejarlos y poder poner remedio a estos. Y la autopercepción y la aprobación externa es especialmente relevante, sobre todo en pacientes en el momento de la adolescencia. Las enfermedades reumáticas que van a dar clínica externa, síntomas cutáneos fundamentalmente, la dermatomyositis, el lupus, la artritis sistémica, la psoriasis, tienen mucho más componente en la calidad de vida que otras enfermedades que van por dentro. Digamos que al niño, en una etapa tan comprometida como la adolescencia, le importa mucho esa aprobación externa de la relación con los compañeros, con los amigos y la propia autopercepción. Por lo cual tenemos que estar pendientes de posibles síntomas de que el niño lo esté pasando mal en cuanto a estrés, ansiedad o que haya tenido algún problema para ponerle una solución, o por lo menos tratar de ver si podemos hablar con algún compañero de psicología o psiquiatría que eche una mano en momentos puntuales. Y luego tener en cuenta que la etapa de la adolescencia es complicada por sí misma, en pacientes con enfermedades crónicas también, especialmente. Cuando el diagnóstico se da en la etapa de la adolescencia es especialmente complicado, porque la aceptación es más complicada y a veces esto provoca que el paciente no tome de forma adecuada la medicación y esto empeora el pronóstico y la inflamación del ANS. Algunas reflexiones haciendo esta ponencia. Por un lado, buscando evidencia científica, estudios, no hay mucho de lo que sacar conclusiones, así que la experiencia aquí sigue siendo muy importante, que requiere una muy buena relación médico-paciente, la confianza entre el médico y el paciente para dar la información del diagnóstico, del tratamiento, para que no haya diferencias entre lo que se pauta o se cree que se está tomando y lo que se toma realmente, para tratar problemas no solamente asociados con el proceso inflamatorio, sino problemas relacionados con cómo lo está llevando, cómo lo está aceptando el niño este diagnóstico, este tratamiento en el colegio, las actividades físicas que quiera hacer, y que tenemos que involucrar mucho a los niños. O sea, que no solamente hay que hablar y que preocuparse por parte de los padres, sino que el niño tiene que estar muy involucrado. No es infrecuente que podamos tener en la consulta una conversación entre los padres y el reumatólogo pediátrico hablando de la condición del niño y que el niño o la niña esté allí como un agente pasivo. Esto es un error, tenemos que involucrarle, no solo preguntándole a él, sino que tiene que ser él el que comunique pues, cuáles son los problemas que está teniendo con el tratamiento, cuáles son los síntomas que está teniendo. O sea que tanto, especialmente en la adolescencia, pero tanto los niños que son más pequeños como los más mayores, tienen que estar en conocimiento de qué es lo que les está pasando. Tratar de adelantarse a los problemas, tratar de buscar soluciones a problemas que puedan aparecer, de mala adaptación, por ejemplo, en el colegio, por temas de limitaciones físicas o problemas asociados más con temas de ansiedad y depresión que puedan aparecer, atentos a los signos de alarma y la implicación de otras especialidades también es muy importante. He hablado de psicología, de psiquiatría, pero también rehabilitación, traumatología, digestivo en algunos casos, etc. Consejos concretos, pues con metotrexato lo hemos comentado ya, la toma fraccionada, las dosis cuando se toman orales son pequeños comprimidos de 2,5 miligramos y tratamos de dividir en una toma por la mañana y en una toma por la noche para que los efectos gastrointestinales que puedan aparecer sean menores.
el tomarlo con zumo de naranja o con un yogur para que también esto reduzca el mal sabor que pueda tener la medicación. Ahora también existe en solución, o sea que si el niño no tolera bien los comprimidos, podemos o pasar a una inyección subcutánea o pasar a una solución del medicamento, el metotrexato en solución. Administrarlo en fin de semana, esto también ayuda a la gestión familiar. Yo creo que en el día a día, del lunes a viernes, siempre vamos más rápido. Yo creo que el fin de semana nos permite un poco más de pausa para tratar esos efectos adversos gastrointestinales, esa anticipación de los mismos y poder estar un poquito más tranquilos en caso de que haya que pincharse. Acudir al pediatra primario si se sospecha infección, esto sí es importante, estar pendiente de estos síntomas, de fiebre, de lesiones rojizas, etcétera. Normalizar el uso de tratamientos crónicos. Yo creo que en la diabetes tipo 1 esto está muy normalizado, el paciente necesita una inyección y un control glucémico rutinario y esto pues al final hay que normalizarlo. En este sentido, el objetivo de todo reumatólogo pediátrico es que el niño o la niña haga una vida completamente normal y esto incluye la actividad física. Hay que normalizar el uso de los tratamientos crónicos porque además a la larga lo que vamos a intentar tratar es de disminuir dosis, incluso en algún caso trataremos de suspenderlo y explicar el motivo de por qué es necesario, tanto desde la consulta como desde la propia clase, explicarle al niño por qué es necesario que tome la medicación. Lo he comentado ya, implicar al niño, esto es importante, el niño no es un agente pasivo, está ahí sufriendo la enfermedad y hay que tratar de involucrarle en qué es lo que siente, qué es lo que toma, por qué lo toma, etcétera, etcétera. Además, yo creo que esto va a mejorar que cuando se haga más mayor, pues conozca su enfermedad, reconocer los síntomas y que tome la medicación y buscar ayuda de otras especialidades. Como conclusiones y tratando de haber dado luz a un poco los tratamientos en esta etapa y que hayan surgido dudas que podamos resolver en el turno de preguntas, en reumatología pediátrica tenemos muchos diagnósticos de enfermedades inflamatorias, de enfermedades autoinmunes y en muchos de ellos el tratamiento es crónico. Así que esto es algo que debemos conocer. También es necesaria una excelente relación médico-paciente, una buena comunicación que haga que sepamos exactamente qué es lo que está ocurriendo en un lado y en otro, qué dosis de tratamiento se toma, cómo está llevando el diagnóstico o el tratamiento el niño o la propia familia. Que no existe evidencia científica para daros consejos de cómo llevarlo mejor en estas etapas tan complicadas, pero que la experiencia de los reumatólogos pediátricos es fundamental para tratar de aconsejaros y la apertura, que es muy importante experiencia, y la facilidad de poder contactar con vuestro médico y que siempre que sea necesario, pues nos apoyaremos en otras especialidades para completar el abordaje holístico de nuestros pacientes. Sin más, muchas gracias y espero que sea un turno de preguntas muy enriquecedor.